¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bueno, bienvenidos. Estamos considerando unión hipostática. Unión hipostática, ¿qué es esto? Unión hipostática es el término teológico que describe cómo el Señor Jesucristo es una sola persona que posee dos naturalezas completas: la naturaleza divina y la naturaleza humana. Significa que Jesús es al mismo tiempo plenamente Dios y plenamente hombre. Este tema es importante que lo entendamos porque lo tenemos bien registrado en Filipenses capítulo 2 y lo vamos a leer ahora. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dejó aquí la enseñanza importante de el Señor Jesucristo, Dios y hombre. Dice Filipenses 2:5: haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La Biblia dice acá, entonces, el apóstol Pablo, que nosotros, ya es un deseo de Pablo, es una petición que tengamos nosotros este sentir que estuvo en Cristo Jesús. Dice, el cual, siendo en forma de Dios. Y antes de continuar, te quiero leer un pensamiento, lo que dice el doctor Scofield, ¿sí? Hablando sobre este tema, en forma de Dios. Allí la palabra en forma de Dios es la palabra griega morfe. Y dice así: esta es una de las declaraciones más terminantes en el Nuevo Testamento en cuanto a la deidad o divinidad de Jesucristo. La palabra griega morfe, forma, se refiere a la apariencia exterior por la cual una persona o una cosa se hace ver, pero es una forma externa totalmente indicativa de su naturaleza interior. Este pasaje en ningún momento enseña que el Verbo eterno, según Juan 1:1, texto que los testigos de Jehová, los ruselistas, que son los testigos de Jehová, no quieren mencionar o lo quieren quitar de la Biblia o borrar de la Biblia. Ahora lo vamos a leer. Dice que se despojó a sí mismo de su naturaleza divina. No dice esto el texto, ¿sí? No dice que se despojó a sí mismo de su naturaleza divina o sus atributos divinos, sino que sólo de la manifestación externa y visible de la deidad. Dios puede cambiar de forma, pero no puede dejar de ser Dios. Siempre manifestó sus atributos divinos de acuerdo a su voluntad. Entonces, ¿qué nos quiere decir acá la Biblia? Que Dios, que el Señor Jesús, ¿sí?, cambió su forma exterior, su apariencia, su forma de verse, una forma visible. ¿Para qué? Para que pudiéramos verlo y relacionarse con nosotros. Es decir, afectó la visión de su presencia, de su forma, ¿sí? ¿Por qué? Porque era necesario para el Señor comunicarse, relacionarse con el ser humano, y Él, en su grandeza y en su esplendor, ¿sí?, no iba a venir a relacionarse con el ser humano, porque Él es santo, 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 y nadie vio a hombre y vivió. No hay hombre que haya visto a Dios, nadie vio a Dios y vivió. Entonces esto es importante entenderlo, ¿sí? El único que vio las espaldas de Dios, ¿quién fue? Moisés. Y lo vio porque Dios lo permitió y lo cubrió. Pero nadie vio a Dios y vivió. Entonces el Señor Jesús necesitó cambiar su apariencia exterior, la visión, ¿sí?, digamos, la apariencia física, para que nosotros, al verlo, el hombre, el ser humano, ¿sí?, pudiera relacionarse Él con nosotros y nosotros con Él. El versículo que los testigos de Jehová le tienen terror está allí, en Juan capítulo 1, versículo 1. ¿Sí? ¿Por qué?
porque los testigos de Jehová, los ruselistas, que no tienen el Espíritu Santo, no pueden interpretar la Biblia conforme a lo que enseña la Biblia y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios, que es la Biblia, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para predicar, para convertir, para salvar personas. Dice que la palabra de Dios en 2 Timoteo 3:16, que la palabra de Dios es para que todo hombre esté enteramente preparado para toda buena obra, para que seamos maduros, para conocer. Y dice allí Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Acá está hablando del Señor Jesucristo. Dice que el Verbo era Dios. Y este texto, los testigos, los ruselistas lo quieren disfrazar, cambiar o eliminar. Versículo 2. Este era en el principio con Dios. ¿Quién? Jesús. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Las tinieblas, el demonio no prevaleció contra Jesús. Y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, Jesús es el creador, Jesús es el que hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y ahora justamente te quiero compartir tres cosas, ¿sí? Tres cosas importantes, y con esto ya estamos terminando. Bien cortito, pero grabátelo, anotátelo, escribilo, repasalo, tenerlo anotado. ¿Para qué? Para que lo puedas enseñar a tus hijos, para que lo puedas enseñar a tus nietos, a tu cónyuge, a tu vecino, a tus amigos, tus familiares, ¿sí? Tengamos en cuenta entonces esto, el término teológico. La naturaleza divina y la naturaleza humana significa que Jesús es al mismo tiempo plenamente Dios y plenamente hombre. Punto número 1, para repasar y que nos quede grabado. Es una sola persona. En Cristo no hay dos personas, sino una única persona. La segunda persona de la Trinidad, el Verbo de Dios o Hijo de Dios. Una sola persona. Punto número 2. Dos naturalezas. Una sola persona, pero dos naturalezas. Posee la divinidad eterna, Jesús, y la humanidad real y completa que asumió al encarnarse. Se hizo hombre. Y punto número 3. Sin mezcla ni separación. Las dos naturalezas están unidas sin confundirse, sin cambiar, sin dividirse y sin separarse. Cada una conserva sus propiedades, valga la redundancia, propias. Es importante decir esto. Propiedades propias. Cada una de estas personas. Entonces, repasamos. Punto 1, una sola persona. En Cristo no hay dos personas, sino una única persona. La segunda persona de la triunidad. Triunidad, el Verbo de Dios o Hijo de Dios. Punto 2, dos naturalezas. Posee la divinidad eterna y la humanidad real y completa que asumió al encararse, se hizo hombre. Y punto 3, sin mezcla ni separación. Las dos naturalezas están unidas sin confundirse, sin cambiar, sin dividirse, sin separarse. Cada una conserva sus propiedades propias. Y terminamos repasando una vez el texto, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué importante es entender esto, ¿no? Cómo Dios se relacionó con nosotros, ¿sí? Habíamos dicho en videos anteriores la autorrevelación progresiva de Dios con el hombre. ¿Por qué auto? Porque Él decidió revelarse, mostrarse. Se mostró a Adán y Eva después de haberlos creado allí en el Edén. Se mostró en el monte Sinaí, que solamente vio Moisés sus espaldas y allí le entregó las tablas de la ley. Se mostró a través de Abraham, el padre de la fe. Se fue mostrando a través de los profetas, ¿sí?, del Antiguo Testamento. Y se mostró en el Nuevo Testamento en la persona del Señor Jesucristo. Y se sigue mostrando a través de la palabra de Dios. La Biblia dice, ¿sí? Cuando se se cumplió la autorrevelación progresiva de Dios. Tenemos la Biblia completa. Dios se mostró completamente y lo podés ver hoy a través de la palabra de Dios.
a través de la Biblia. Por supuesto que uno tiene que recibir a Cristo, creer en Cristo, aceptar a Cristo, ¿para qué? Para que el Espíritu Santo ponga la luz en cada persona para ver a Dios a través de su palabra, la palabra de Dios día a día. Dios nos bendiga, Dios les bendiga, mis amigos, y vamos a tener más temas como estos, que a veces no se hablan en la congregación, pero esto se habla ¿para qué? Para que usted y yo podamos aprender y colaborar, ayudar a los ancianos, a los líderes, en la iglesia local donde estemos, ¿sí? Poder ayudar a que almas vengan a los pies de Cristo, reciban a Cristo y poder discipular a nuevas personas, siendo siempre ya, te digo mi amigo, mi amiga, con toda humildad, colaboradores de aquellos que Dios puso como autoridad en la iglesia. Por supuesto que la máxima autoridad en una congregación es la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia dice. Chao, hasta pronto. Dios los bendiga. Educación bíblica educando con la palabra de Dios.